Hola a todos, mi nombre es Noé Yafet Juárez Martínez. Hoy les voy a presentar, les voy a demostrar el comportamiento de una estructura MEMS a través del simulador COMSOL. Esta estructura MEMS se trata de un acelerómetro. Vamos a verlo. Bien, soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como les dije anteriormente, les voy a mostrar el comportamiento de una estructura MEMS a través del simulador COMSOL. Esa estructura es precisamente un acelerómetro. Entonces, ¿qué vamos a presentar en este trabajo? El comportamiento mecánico y electroestático. Esto lo podemos ver al final en unos resultados, unas simulaciones que se hicieron. Voy a dar algunas recomendaciones, algunos consejos durante todo el diseño para evitar algunos errores si es que estás interesado en hacer una estructura similar. También hay que aclarar que este es un ejercicio de diseño, es decir, es solo una sección de una estructura completa de un acelerómetro, solamente para mostrar el proceso de simulación, nada más, porque una estructura MEM es así de compleja, con muchos dedos móviles, muchos dedos fijos, hasta hay dos masas de prueba. Entonces, ¿para qué me sirve hacer todo eso? En primer lugar, es el primer paso para ser un diseñador MEMS. Tal vez algún día te dedicas a esto y eso sea de mucho interés. O si eres amante de los automóviles, podrás darte cuenta o investigar que los acelerómetros MEM están aplicados en la industria automotriz. ¿Y eso para qué sirven? Principalmente sirven para dos cosas. Uno es la estabilidad y sensibilidad del automóvil, ¿vale? Así podemos detectar la aceleración que lleva el automóvil y pues, evitar algunos accidentes. Esa es la importancia de realizar este ejercicio de simulación. Entonces, empecemos con esto. La metodología de diseño. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es ver la física de los capacitores. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la fórmula de la capacitancia. ¿Qué es esta? Tal vez tú ya lo viste anteriormente en algunos cursos, en algunos libros, pero lo que nos va a interesar especialmente es esta parte, donde la capacitancia es igual a la multiplicación de la permitividad relativa, el área en donde hay contacto, el área donde se presenta la capacitancia y la distancia de separación. Algunos de esos valores ya son fijos, algunos lo podemos proponer y podemos calcular otras para nuestro diseño. En mi caso yo decidí calcular la distancia de separación. Tú puedes decidir qué valor o qué parámetro puedes tú calcular. Entonces, para la permitividad del vacío, su valor es fijo, 8.85 elevado a la 12. Y como puedes ver, la parte de las unidades están en orden de micras. Es muy importante eso porque si tú quieres manejar en micras, todas tus cuentas tienen que estar en micras, o al menos la mayoría. Puedes utilizar farads sobre metros, no hay ningún problema, solo hay que cuidar esa parte para no tener problemas en las cuentas. La permitividad del aire es casi 1, no hay un valor de unidad. El espesor de nuestro dedo, ya sea móvil o ya sea fijo, hay dos opciones. Pueden ser 10 o pueden ser 20 micras. ¿Para qué? Bueno, esos ya son valores que se establecieron, ya están diseñados para la tecnología que hay en diseños de MEMS. En nuestro caso, agarramos 10 micras. La longitud del finger, o bueno, de nuestro dedo, abarca absolutamente todo, pero esto se refiere nada más a una pequeña sección donde va a hacer contacto con el otro dedo, en este caso es el dedo móvil, va a hacer contacto con el dedo fijo para poder calcular el área, esta área de la fórmula de la capacitancia, multiplicando la sección de esta longitud del dedo
por por el espesor de nuestra tecnología, de nuestra estructura. Y finalmente una capacitancia. Nosotros agarramos la capacitancia igual a 0.1 femtofaradio. En mi caso está 1 a la menos 10, pero está en microfaradio, es lo mismo que le dije. Tengan cuidado con la conversión de unidades. Entonces, haciendo todo es un despeje de nuestra distancia de separación entre la placa móvil y entre la placa fija, me da 0.8855 micras. ¿Qué es lo que les recomiendo aquí? Puedes tener un cálculo mayor de 1 micra, pero es recomendable tener menor a 1 micra. ¿Para qué? Para que nuestro desplazamiento aún sea todavía más pequeño y bueno, no haya ningún problema para lo que le voy a explicar más adelante. Este es el primer paso. El siguiente paso es obtener el desplazamiento X. ¿Qué es el desplazamiento X? Es lo que se va a mover nuestro dedo móvil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nuestra distancia era de 0.8855? Bueno, lo que se recomienda es que hagas una pequeña división de sobre 3 y eso sea mucho más grande que nuestro desplazamiento, mucho más grande, lo más que se pueda. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Primero, dividir nuestra distancia de separación entre 3 y todavía lo dividí entre 10. ¿Sale? Es un diseño, una lógica que puedo decir perfectamente X, esta es nuestra X, va a ser mucho más pequeña que de sobre 3. Entonces todavía lo hice más pequeña y dije, bueno, entonces yo propongo 0.01 micrómetros, es decir, unos 10 nanos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo proponer .2, .3, .4, .5, incluso hasta .1 y chance y no había algún problema. Esto ya lo veremos más adelante. Entonces, aquí lo recomendable es que tu X esté en orden de nano. Es por eso que tu D necesita estar menos de 1 micra para que tu desplazamiento en X sea todavía más pequeño, que llegue al orden de nano. ¿De acuerdo? Ahora, es importante saber que si yo me desplazo, debe haber una variación de la capacitancia. Eso lo veremos ya a finales en los resultados para corroborar si realmente eso es verdad. Pero, si tú quieres conocer ya en una ecuación matemática, esta es la ecuación característica de nuestro sistema, hablando de desplazamiento, ¿de acuerdo? Donde implica la variación de la capacitancia. Aquí está la permitividad, el área, el desplazamiento, incluso está la distancia de separación. Entonces, si yo quiero calcular cuál es mi variación de capacitancia, solamente tengo que realizar esta fórmula y obtengo mi variación de la capacitancia. ¿Vale? Más adelante en resultados vamos a ver si eso es verdad, que la capacitancia varía, pero en teoría sí debe variar. El siguiente paso es ¿qué voltaje voy a aplicar? Si tú ya conoces cómo funciona un capacitor, los capacitores necesitan ser polarizados para poder crear un campo eléctrico. Entonces se necesita aplicar un voltaje. Pero, ¿qué tanto vamos a poner? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije que pueden proponer aún valores mayores? Pues bueno, al parecer no se puede elegir una X cercana, por así decirlo, a D. Ya veremos por qué. Bueno, aquí yo propuse 5 voltios. Claro, se puede proponer 1, 2, 3, incluso hasta 0.5 voltios. Y si hacen el experimento, no cambia tanto a comparación de un voltaje aplicado. ¿Cómo llego al voltaje aplicado? Primeramente hay que calcular la K. Esa K es nuestra constante de resorte de nuestro sistema. Lo podemos calcular utilizando esta fórmula de voltaje pull-in o un voltaje crítico. Ese voltaje crítico no tiene que ser superado.
Ese voltaje crítico es el que nosotros propusimos una celda antes. Entonces, despejando esta acá, y ya teniendo los valores de distancia y lo demás que ya hemos tenido, nos sale un valor. Todos son iguales debido a que el voltaje también es igual. Ahora, una vez teniendo esta acá, necesitamos calcular la fuerza del resorte. El resorte que va a obtener nuestra estructura acelerómetro. Y si recordamos, la fuerza de resorte es igual a K por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente multiplicamos K por el desplazamiento. Cada quien con su respectivo desplazamiento y nos dan un valor. ¿Sí? Ahora, esa fuerza de resorte es la fuerza mecánica. Si estás de acuerdo conmigo, una fuerza de resorte es la fuerza mecánica de nuestro sistema. Y tiene que ser igual a la fuerza electromotriz. ¿Sí? Tiene que ser igual para poder superar esas fuerzas. Tiene que ser igualable. Es decir, la fuerza de resorte, que es la fuerza mecánica, tiene que ser igual a la fuerza electromotriz. Entonces, para calcular nuestra fuerza electromotriz, lo hacemos con esta fórmula. Como podemos ver, la fuerza electromotriz tiene un voltaje. Claro, se le tiene que aplicar un voltaje. Es ahí donde nosotros calculamos el voltaje que tenemos que aplicar. Entonces, si nosotros despejamos el voltaje que tenemos que aplicar, nos aparece un voltaje diferente a lo que nosotros propusimos. Y si podemos comparar las líneas de color, las filas de color azul, parece que todo está bien porque es menor al voltaje crítico. Es una recomendación, voltaje aplicado menor a voltaje crítico, para no tener ningún problema. Vemos que a partir del punto 14 ya supera ese voltaje crítico. Es decir, a partir de aquí de punto 14 en adelante va a haber problemas de diseño, va a haber problemas en nuestro estructuramiento. Entonces se recomienda checar estos voltajes, voltaje crítico, a comparación de nuestro voltaje de aplicación, para evitar problemas, tanto en simulación hasta incluso en la vida real. Entonces, para tener una mayor certeza, yo elegí que nuestro desplazamiento sea de 0.01 micras o 10 nanómetros con un voltaje aplicado de 1.3805. Esos son mis valores de diseño. Ahora, nuestra masa del sistema. Ya teníamos la fuerza electromotriz, que dijimos que es igual a la fuerza mecánica, y ya tenemos nuestro voltaje aplicado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos para calcular la masa? Bueno, si nosotros recordamos la ley de Newton, la fuerza mecánica es igual a masa por aceleración. ¿Pero de dónde saco esa aceleración? Hay un concepto que se llama fuerza G, que son utilizadas en la industria automotriz, en los automóviles. ¿Qué es la fuerza G? Simplemente es un parámetro, es una unidad de medida, donde G es igual a la aceleración. Y si nosotros recordamos, la aceleración es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, podremos utilizar esta expresión para sustituirla a A. Claro, eso quiere decir que estamos calculando nuestra masa total para un G. ¿De acuerdo? Si fueran 2G, sería multiplicar la aceleración por 2. Si fueran 3, se multiplica por 3 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros despejamos la masa, tendríamos la fuerza mecánica o la fuerza electromotriz entre la aceleración. Y ya tenemos la masa del sistema. Esta masa del sistema es la masa de prueba más la masa de los dedos móviles, los que van a estar pegados a nuestra masa de prueba. ¿Vale? Entonces, una vez que ya calculamos la masa del sistema, pues vamos a empezar a saber cómo va a ser nuestro diseño tanto de la masa de prueba como de dedos móviles. Empezamos con los dedos móviles. Ya tenemos nuestra masa total que fue calculada anteriormente. Y bueno, aquí puede haber muchas formas de calcularla. En mi caso, hay que
hay una recomendación que se toma en cuenta en el que la distancia entre dedo fijo y masa de prueba, es decir, esta parte de acá, es 2 veces mayor a D como mínimo. Es decir, tenemos nuestra distancia de separación. Esto de acá tiene que ser el doble o incluso mayor. ¿Sale? ¿Para qué? Para que cuando nosotros queramos polarizar nuestro dedo fijo con la masa de prueba y dedo móvil, aquí no haya una interacción electrostática. Lo que nos importa es esto de acá, no lo de acá. Entonces, por así decirlo, entre más alejados estemos, menor problema o menor capacitancia se va a surgir aquí y no tendríamos mayor problema. Entonces, aquí lo que hice fue multiplicar mi distancia de separación por 2. Este es mi valor. Entonces, yo puedo proponer lo que sería la longitud de mi finger. Recuerden que habíamos agarrado una sección, pero ahora yo quiero todo. Es decir, de aquí hacia abajo. O incluso de aquí hacia arriba. Entonces, yo le sumo, eso lo redondea a 2. Y yo había propuesto esta sección como una micra. Entonces en total va a ser de 3 micras. Es decir, mi longitud de los dedos van a ser de 3 micras. Y el ancho, el W de nuestros dedos, yo también lo propuse. Tú también lo puedes proponer. No hay ningún problema. En mi caso es de una micra. Calculamos el volumen para obtener la masa. Entonces, ¿cómo llegamos de aquí para acá? Hay que recordar la fórmula de la densidad. Aquí ya está despejada la masa. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Y de dónde obtenemos esa ρ, esa densidad? En este caso, para mi diseño, yo utilicé el silicio policristalino. Tú puedes utilizar el silicio simple o incluso otro material. Aunque se recomienda que utilices el silicio, es el que más se utiliza, es el número 1 para hacer ese tipo de estructura. Entonces, como puedes ver, también ya está en sus unidades de micras. Entonces, eso también no lo vayan a olvidar. Entonces, ya sustituyendo estos valores, ya puedo calcular la masa, pero es la masa de un solo dedo. En total, para este diseño se va a utilizar 4 dedos móviles, 2 en un lado y 2 en el otro. Por lo tanto, este valor lo multiplicamos por 4 y vamos a tener la masa total de nuestros dedos. Ahora faltaría la masa de prueba. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Tenemos la masa total, restamos la masa de los dedos y ya tendríamos la masa de prueba, que es lo que nos falta. ¿De acuerdo? Entonces, así es como ya tenemos las dimensiones de todos nuestros dedos móviles. También se va a utilizar para los dedos fijos para no tener mayores complicaciones o para facilidad. Tú lo puedes cambiar, solo tienes que cuidar muy bien lo que sería tu área para no afectar tu capacitancia. Ahora, las dimensiones de masa de prueba. Aquí es un va y viene de lo que va a seguir a continuación, pero eso se los platicaré ahorita. Primero, ya habíamos calculado la masa de prueba, se mostró anteriormente cómo lo calculamos. Entonces obtenemos el volumen. Ya vimos la fórmula de la densidad de los objetos, de los materiales. Una vez que tenemos ya el volumen, ahora sí tenemos que proponer o calcular una W, el ancho, y una L de la masa de prueba. Aquí arriba yo le puse que sea mayor de 8.54 y más. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Bueno, este valor de acá se refiere a esta distancia. Si ustedes pueden ver, son 1, 2, 3 dedos fijos y 2 dedos móviles. Esos valores ya lo habíamos diseñado anteriormente. Entonces,
La distancia de aquí hasta acá es este valor. Por lo tanto, y por lógica, podría decirse, esta longitud que es W tiene que ser mayor a S, no puede ser menor, sino cómo se va a agarrar esos dedos móviles de la masa de prueba. Y también considerar que como va a haber un resorte, puede chocar con nuestros dedos fijos. Entonces es un tip, es un consejo. Entonces tiene que ser mayor a S. Bueno, afortunadamente es muchísimo mayor, 130. Ahora, ¿por qué elegí 130? Como pueden ver, es un valor sumamente muy grande. Y mi distancia es mi L, es muy pequeño. ¿Por qué elegí eso? Bueno, de acuerdo a investigaciones, recomendaciones, hay que buscar que toda la estructura sea lo más cuadrada posible, incluyendo los resortes. Es un tipo de resorte que ahorita les voy a platicar. Hay otros tipos de resortes también, pero como pueden ver, mi diseño es lo más cuadrada. Tal vez no es cuadrada perfecta, pero es lo más cercana a cuadrada. Es una recomendación que también se lo puedo dar a ustedes para tener lo más cercano a una aplicación que hay en el mundo actual. Entonces yo elegí esos valores. Claro, tú puedes poner otro más pequeño, otro más grande y calcular la L, o puedes proponer L y calcula lo que sería tu ancho. ¿Vale? Eso ya dependerá de ti como un diseñador. Y bueno, aquí vamos teniendo nuestros valores de diseño, como puede ver, el espesor, la longitud del dedo, la distancia, la X, que es el desplazamiento, el voltaje aplicado, el ancho del finger, la longitud de la masa de prueba y el ancho de la masa de prueba. Esos son los valores que tenemos para diseñarlo. Y bueno, aquí es donde viene el tipo de resorte que tenemos que utilizar. Hay muchos tipos de resorte. Yo elegí esos tres para mi diseño para poder elegir cuál es el que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de resorte? Bueno, tenemos el Craftlex, el Serpentine y el Folded Flexure. ¿De acuerdo? Aquí están esos tres. Entonces, ¿cómo empezamos? Podemos definir un ancho y bueno, el espesor, como dijimos, tiene que ser 10 o 20. Entonces, pero tiene que ser todo el sistema. Entonces, como ya hemos utilizado un ancho, un espesor de 10, pues entonces lo mantenemos en 10. Y solo es estar modificando nuestra W. ¿Vale? Esos dos valores son propuestos. Uno ya está fijo y el otro lo podemos ir modificando. Entonces, como podemos ver en esas tres imágenes, cada uno tiene sus propias ecuaciones, dependiendo de nuestras K. Esas K las calculamos anteriormente, casi al inicio, cuando estábamos calculando el voltaje crítico. Esa es nuestra K. Y también podemos ver que todos coinciden con una famosa E, que es el módulo de ion. Esa E la podemos obtener incluso del console. Cuando ya agregamos un material, ahí podemos obtener cuál es el valor de módulo de ion. Eso se los voy a presentar más adelante para que también puedan verlo. Y bueno, cada uno tiene su respectiva fórmula. Para el caso de Craftlex, yo calculé lo que sería mi LC. ¿De acuerdo? Y sustituyendo estos valores me da un valor pues grande, que es este de 1811. ¿De acuerdo? Esta es mi distancia que va a haber desde la masa de prueba hasta lo que sería la parte fija. ¿Sale? Y ese va a ser para cada uno. Y como puede ver, prácticamente sería casi 3 milímetros. Es demasiado. Y como sabemos, los MEMS son dimensiones de micras. Incluso los NIMS, que son dimensiones de nanos, son dimensiones súper pequeñas. Entonces podríamos decir que el Craftlex no nos serviría
de acuerdo a las dimensiones. Eso pasa igual que el tipo serpentín, ya que sus valores también nos dan números muy grandes. Aunque aquí parezca 181, tenemos 10 curvas, las curvas que da el serpentín. Entonces esto lo tenemos que multiplicar 10 veces, ya que LA solo es una sección pequeña. Por lo tanto, eso prácticamente van de la mano y serían muy grandes. Entonces, el ganador, por así decirlo, de qué tipo de resorte utilizar, va a ser del Folded Flexure. Como podemos ver, LO significa la longitud de afuera, por así decirlo, out, y el LI del interior, el in. Y podemos ver que esta dimensión, que sería el más grande, es de 66 micras. Muy pequeño el sistema. Entonces este nos conviene muy bien, está muy optimizado, por así decirlo. Y para calcular LI, como podemos ver, aquí no hay ninguna sugerencia a comparación de las otras dos, pero ya viéndolo más o menos de aquí de nuestro dibujo que nos muestra, LI está aproximadamente 2/3 de lo que vale LO. Incluso puede ser más, puede ser 3/4, lo más pegado posible a nuestro masa de prueba, pero no lo vayan a juntar. Entonces, de todo ese sistema ya tenemos nuestro tipo de resorte. Tal vez a ti te conviene hacer un graph left. Entonces, ahí es averiguar, calcular cuál es el que nos conviene. Y bueno, ya después de tantas cuentas, seguramente de tanto revoltijos, de tanta falla, se viene lo bueno, ¿no? Construir nuestra estructura. Eso es ya la parte, digamos, más interesante, ¿no? Después de todo, de tanto estrés, pues, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Los valores de diseño. Está nuestro espesor para toda la estructura. Las longitudes, tanto del finger, de la masa de prueba, de incluso del resorte, el interior y el exterior. Tenemos la distancia de separación, el voltaje, los anchos de cada uno de nuestra estructura. Y aquí lo que se va a reflejar en resultado es la distancia de desplazamiento de nuestro finger móvil o de nuestra estructura, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, vamos a construir nuestra estructura. Hola otra vez. Bueno, ahora vamos a empezar con la estructura de nuestro acelerómetro MEMS. Hay dos maneras de hacerlo, o al menos conozco dos. Una es empezar a hacerlo desde SolidWorks, que es lo que voy a presentar en este video. Y el otro es hacerlo directamente desde Console, desde el simulador Console. Está la probabilidad, la capacidad de poder crear estructuras desde el mismo simulador. Tal vez sea un poco más fácil, tal vez no. Ya si tú tienes experiencia en SolidWorks, pues bueno, sería lo más viable, ¿no? Pero si también ya tienes experiencia en Console, en construir estructuras en Console, pues ha de ser un poco más sencillo hacerlo directamente de este simulador. Pero bueno, yo les presentaré. Como pueden ver, es una estructura, bueno, en español, de hecho, se le llama como flexión doblada, flexión plegada. Aquí podemos ver nuestra masa de prueba, los dedos, lo que sería nuestro resorte. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezar a diseñar todo esto? Como pueden ver, son demasiadas estructuras. Bueno, ahorita les explicaré por qué hice tantas y tantas piezas, algunos consejos también que se tiene que tomar en cuenta mientras estamos construyendo, especialmente en SolidWorks, aunque también puede ser para el mismo console. Bueno, para empezar, nos ubicamos en el plano XY, ya que como sabemos el plano Z, que va a ser nuestro grosor, va a ser
los 10 micras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar desde el inicio, por así decirlo, los principios. Nuestro primer finger móvil. Como podemos ver, el croquis está de esta manera. El punto de origen yo lo tengo aquí precisamente. Vamos a ver. Aquí está nuestro punto de origen. Entonces, aquí como podemos ver, nuestro ancho, si recordamos, está anotado. Nuestro ancho de los fingers, todos tienen de 1 micra y la longitud es de 3 micras. Antes de seguir avanzando, antes de continuar, para que no se me olvide y también tengan, hay que configurar SolidWorks de una manera que las unidades estén en micras. Bueno, en mi caso que yo los manejé en micras, pero si ustedes lo manejaron en metros no habría ningún problema, ya que sí habría algún problema, porque por default está en milímetros. Entonces eso también es una consideración. Ya si ustedes lo quieren cambiar, te pueden ir acá donde está personalizado, o bueno, aquí debería estar MMGS. Entonces nos vamos a editar unidades de documento. Espero que lo puedan ver. Si no, pues ahorita lo pongo. Ok, aquí unidades de documento, podemos darle en personalizado. Y en personalizado, donde dice unidades básicas en longitud, lo podemos cambiar a micrómetro, metro, milímetro, centímetro, micropulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que le hayamos cambiado y seleccionado, nada más le damos a aceptar. Y ya así no habrá ningún problema y podemos continuar. Entonces, aquí ya tenemos nuestro finger. Ustedes pueden poner su origen donde les guste. A mí por comodidad empecé a ponerle en un punto final del finger móvil para que sea un poco para mí más fácil de ver el desplazamiento, aunque eso no debería haber demasiado problema. Y entonces, una vez que ya tengamos nuestro plano, en nuestra operación barriente, podemos ver aquí que tienen los 10 micras y que se va a mover hacia el Z positivo, ¿de acuerdo? Prácticamente todo va a tener este último que le mostré, un extruir saliente de base de 10 micrómetros, ¿de acuerdo? Ya si ustedes le pusieron 20, deberían ser 20 todo. Ya después empecé con una parte de lo que sería la masa de prueba, solo una pequeñísima parte. Les voy a explicar en qué consiste esto. Como podemos ver, consiste en poner una figura que va a lo ancho de nuestro finger con una longitud de 0.1 micras. ¿De dónde saqué ese 0.1? Lo saqué del ancho de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro resorte. Exactamente, de nuestro resorte. ¿Para qué? Más adelante les voy a mostrar exactamente para qué, pero para irles dando es para poder mallar nuestro sistema, pero en console. ¿Vale? Hay una opción que se llama mallado por mapeado. Entonces, para facilidad, ocupé dividir algunas estructuras, por así decirlo, en piezas, seccionarlas, para que sea un poco más fácil realizar un mallado por usuario. Y si hacemos un mallo por usuario, tendríamos una calidad mucho mayor, técnicamente una calidad de 1, hablando de un rango de 0 a 1, ¿sale? Y bueno, ahora, ¿cuál va a ser la diferencia aquí en las operaciones extruir? Lo que vamos a ver. Como les dije anteriormente, todos van a tener 10 micras, pero aquí hay algo muy importante. Por default, SolidWorks aquí está palomeado fusionar resultados. Aquí no tenemos que fusionar el resultado. ¿Qué significa eso de fusionar? Que prácticamente todo eso se va a unir y van a ser una sola figura. Pero yo no quiero una sola figura, quiero que sean diferentes.
para que en console también me lo tome como diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Y así, de aquí en adelante, desde la segunda pieza que construya hasta que lo acabe, no lo fusione, ¿vale? Eso es muy importante, tengan mucho cuidado para que no haya ningún tipo de problemas a la hora de exportarlo a SolidWorks. Bueno, entonces, pues, por ejemplo, aquí vemos una segunda parte de nuestra masa de prueba, ya un poco más largo. Recuerden que todas las dimensiones ya las obtuvimos. Es importante tenerlos anotados ahí a un ladito, recordarlo. Es mejor anotarlo que recordarlo, sinceramente, para que no se nos olvide y no tener ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí todavía sigue lo de la masa de prueba. Como ven, lo voy seccionando, lo sigo seccionando. Estamos en la número 7. Está esa pequeña partecita de acá. Luego otro de aquí. Aquí va a estar otro dedo. Aquí también debe estar otro dedo. Por acá, mira, aquí está uno. Aquí está el otro dedo. Aquí debe estar el segundo dedo. Y acá tiene que estar otros dos dedos. Este y otro que va a aparecer por acá. En la masa de prueba número 10, según aquí, que yo construí la 11, la 12 y la 13. ¿Vale? Las últimas dos son los laterales. Todavía faltan otros cuantos. Falta 1, 2, 3, 4. Que son, si no me equivoco, las esquinitas. Exactamente. Ahí donde va a estar unida nuestro resorte. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a poner. Pero así es como yo seccioné mi masa de prueba. El dedo finger no está seccionado. Ahora vamos a construir los otros tres dedos móviles. Uno, bueno, ese es el número 2, número 3 y número 4. ¿Vale? Prácticamente es algo sencillo. Si tú tienes ya experiencia en SolidWorks, eso es algo fácil. Solo hay que recordar, todo lo trabajé en el plano XY o, en su defecto, en el alzado. ¿Vale? Recordar también lo de no fusionar los valores. Aquí podemos ver cómo están divididas. Si lo fusionáramos no tendrían esa línea, sería todo una sola pieza. ¿Sale? Solo recordar y que todos tengan la misma, el mismo espesor. ¿De acuerdo? Solo hay que recordar esto, nada más. Bueno, ahora sigue lo que sería nuestro dedo fijo, exactamente, nuestro primer dedo fijo, que es igual. Ahora, nada más para mostrarles aquí podemos ver lo que es nuestra distancia de separación. Aquí está esos dos, que es como el offset, por así decirlo, la parte donde no está conectada a nuestra capacitancia. Aquí debe ser 1. Y en total son los 3 que están aquí y nuestro ancho. Y así son con todo uno. Tiene una separación aquí de distancia de separación. Y así van a ser con todos los dedos fijos. ¿De acuerdo? Igual también lo que sería nuestro espesor. Igual sería de 10. Recuerden, hay que respetar, si tú elegiste de 20 de espesor, tiene que ser de 20. Entonces aquí están nuestros 6. Como son 4 dedos móviles, van a ser 6 dedos fijos. ¿De acuerdo? Bueno, y algo muy importante que también tiene que considerar, el material dieléctrico. Aquí lo voy a colocar todos de una vez. Este es el material dieléctrico, este de acá. ¿Vale? Como pueden ver, yo se los seccioné justo donde está la capacitancia. Tú lo puedes seccionar todo, no hay ningún problema. Yo lo seccioné en esa parte para que me sea más fácil en la sección de lo que sería el mapeado por usuario. ¿Vale? El mapeado por usuario no es fácil, eso sí, no es fácil. Aunque por práctica pues ya lo puedes ver un poco más fácil. Ya todo, en absoluto, todo es práctica. Ahora sí empezamos con lo que sería nuestro resorte. Empezamos acá abajo. Como podemos ver, el primer resorte está conectado con este. ¿Vale? Que conecta todo esto en nuestra masa de prueba y ya a partir de aquí en adelante en nuestro resorte. Esto es masa de prueba, esto es resorte. ¿Vale?
Recuerden la longitud de nuestro resorte, no lo vayan a olvidar. Solo voy a aclarar una cosa, aquí yo le quité 0.1 micra, ya que, como van a ver a continuación, aquí abajo coloqué un 0.1, o sea, la longitud que tiene este resorte más el 0.1 de este cuadradito ya es el total de nuestra longitud exterior de nuestro resorte. ¿Vale? Igual, ¿por qué hice eso? Para tener más facilidad en la hora del mapeado. Ya más adelante se lo mostraré en Console para que puedan comprenderme mejor. Solo aquí les muestro cómo voy variando. Aquí va otro porque aquí va otro resorte. Ahorita se mostrará. Vamos a empezar a colocar todo lo posible. Ya todo es de resorte prácticamente. Lo hice por separado. Absolutamente toda la pieza para que vean cuánto tuve que hacer. Es decir, esta sección cuadrada está unida con el resorte con la longitud interior. Como podemos ver, según mi diseño son 2/3 partes de lo que vale mi longitud interior. Bueno, podemos decir que prácticamente es así como diseñamos nuestra estructura. Solo es diseñar nuestra estructura con los parámetros que obtuvimos con los cálculos realizados. Entonces, antes de cerrarla, no les sugiero ahorita que cierren SolidWorks, sino que abran Console para después crear lo que sigue. Entonces, bueno, ahora vamos con la parte de Console para seguir con nuestro diseño y finalmente ya estar llegando a nuestros resultados. Bueno, aquí estamos ahora en la parte de Console. Digamos que ya estamos en la parte final. Claro, todo un recorrido. Bueno, ya vamos a empezar cómo llegar hasta aquí primeramente. Cuando ejecutamos Console, nos aparece esta ventana. Hay dos opciones, asistente modelo o modelo en blanco. ¿Vale? Si eres nuevo, si eres principiante o quieres tal vez hacer las cosas un poco más rápidas, no lo sé. Podemos elegir asistente de modelo y vamos a seleccionar una estructura 3D. Para nuestro caso, aquí es donde vamos a seleccionar lo que sería la física. Claro, aquí ya tengo física que he utilizado recientemente, pero pues si todavía no has hecho nada de esto, bueno, para encontrar por ejemplo la electrostática, podemos irnos aquí a donde, vamos a ver, a CDC, que está perfectamente, y aquí está electrostática. ¿Sale? Una vez que lo seleccionamos, le ponemos aquí en agregar. ¿Sale? Eso es para poder polarizar nuestra estructura MEM. Ahora faltaría lo que es mecánica de sólido, que es donde vamos a meter el concepto de gravedad y fijar nuestra estructura. Esa la podemos encontrar aquí exactamente donde dice mecánica estructural y está la opción de mecánica de sólidos. También le damos a agregar. Ya una vez que están agregadas las dos, vamos al estudio. ¿Qué tipo de estudio vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio estacionario. Vamos a buscarla. Aquí está. Estudio estacionario. Y una vez que tengamos todo eso, seleccionamos hecho. ¿Sale? Una vez que seleccionemos hecho, aquí yo lo voy a cancelar ya que yo ya lo tengo. Nos va a aparecer prácticamente todo esto. Obviamente sin la estructura y sin la parte donde dice material electrostática, nada más va a aparecer electrostática, mecánica de sólido, la malla, el estudio y resultado. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. En la parte de geometría, si nos situamos aquí, está la capacidad de cambiar la unidad de longitud que te va a mostrar aquí en Console. En mi caso yo lo quise mostrar en micra,
para más facilidad. Lo puede dejar en metro, milésima, ya es decisión de ustedes. Muy bien, ahora, recuerdan que les dije que no cerraran SolidWorks. Bueno, es aquí donde vamos a meter la conexión de SolidWorks con el console. Entonces aquí mismo en geometría damos clic derecho y vamos a irnos a interfaces de LiveLink, aquí donde dice LiveLink para SolidWorks. Una vez que lo seleccionamos, nos va a aparecer esta parte. Y como podemos ver, aquí dice sincronizar con. Ya hay un documento especificado, creo que también lo pueden hacer directamente colocando aquí. O si es que tienen abierto, ponen documento activo y simplemente le dan sincronizar. Una vez que le dan sincronizar, le mostrará la estructura en el lado derecho, como se puede ver en esta parte. ¿Sale? No tiene que haber ningún problema. Así que, bueno, ya tenemos la geometría. Ahora vamos a irnos a los parámetros. Vamos a empezar con los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a agregar aquí? Aquí tú puedes agregar los parámetros de las dimensiones de la estructura si es que tú deseas hacerlo directamente de console sin pasar por SolidWorks y nada más irlo editando acá, creando bloques. Clic derecho, crear bloque y ahí te van a preguntar dimensiones, te van a preguntar el origen y así también lo puedes crear. Entonces, ¿qué otro parámetro tenemos que agregar? El voltaje aplicado. Aquí está el voltaje aplicado. Recuerden aquí seleccionar en recorchetes la unidad de voltaje. Escribimos aquí el nombre parámetro, la expresión, le damos enter, eso nos sale por default. Bueno, dependiendo de lo que hayan escrito acá. Y aquí una pequeña descripción para que no se nos olvide. Y la fuerza G. Como pueden ver, aquí la fuerza G no tiene parámetros. Es decir, bueno, no tiene unidades. ¿Vale? Más adelante les vamos a explicar por qué no tiene unidades y esto es muy importante. ¿Vale? Porque le agregan alguna unidad, console las puede tomar en cuenta, obviamente toma en cuenta todo lo que ponga y pueden haber algunos errores. ¿Vale? Bueno, entonces estos son los parámetros que vamos a utilizar para esta simulación. Ahora, materiales. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, ¿cómo agregamos primero un material? Podemos irnos hasta acá arriba donde dice materiales, buscar en Home, materiales, o incluso de aquí, y le ponemos agregar materiales. Cuando seleccionamos agregar materiales, se nos va a abrir una ventanita en el lado derecho y por ejemplo, bueno, en nuestro caso, si recuerdan, dijimos que íbamos a utilizar el silicio policristalino. ¿Dónde encontramos esto? En la sección de MEMS. Lo vamos aquí donde dice semiconductores. Y hasta abajo vemos, hay 3 tipos de silicios, de hecho. El policristalino, el simple isotrópico y el cristal simple no isotrópico. Ok, muy bien. Entonces, en nuestro caso, utilizamos lo que es el policristalino. ¿Recuerdan? Entonces, tú se les puede seleccionar policristalino o uno simple, no hay ningún problema. Y agregamos a la selección. Seleccionamos y luego agregar selección. Una vez que lo haya agregado, se nos va a abrir una pestaña como esta. ¿Vale? Es aquí donde nosotros tenemos que seleccionar los materiales que lo va a tener. En este caso, aquí yo seleccioné todos, en absolutamente todo, excepto una cosa que es muy importante, que es el aire. ¿Se acuerdan del aire? Aquí no está, a ver, vamos a... Muy bien, estos bloquecitos son es el aire. Y de hecho no me deja seleccionarla. ¿Por qué? Porque tiene un dominio deformante que ahorita no se lo he presentado, ahorita se lo muestro, pero el aire no debería de tenerlo. ¿Vale? Hay que tomar en cuenta todo silicio excepto los bloques de aire. Y bueno, falta el del aire, también agregar el del aire. ¿Dónde encontramos el aire? Bueno, lo vemos acá, agregar material.
Y lo que sería en básica, aquí está el aire. Seleccionamos y lo podemos agregar. Y como vemos también hay muchos tipos de materiales. Si quieren trabajar con alguno más adelante. Entonces igual, lo vamos al aire y seleccionamos ahora sí las partes del aire. Aquí están los bloques del aire. Ahora, si alguna extraña razón aquí el valor no tiene, bueno, no tiene ningún valor aquí que le da 0, no hay nada en absoluto, o aquí en aire hay una tachitita, o incluso aquí en materiales hay una tachitita, es porque no les hemos dado un dominio deformante al aire. ¿Cómo se lo colocamos? Bueno, nos vamos aquí a ver, está en, vamos a buscarla, definiciones, ok, se van aquí a definiciones, nos vamos a la pestaña que dice Ale o Ale, Maya Móvil, y seleccionamos dominio deformante, ¿sale? De aquí seleccionamos dominio deformante y se nos va a aparecer aquí en definiciones, aquí donde dice Maya Móvil, dominio deformante, ¿vale? Esta es la sección que nos tiene que mostrar una vez que seleccionemos esta parte de acá. Cuando demos clic, nos va a aparecer esto. ¿Y qué es lo que vamos a seleccionar aquí? Precisamente lo que es el aire. Una vez que seleccionemos los bloques o los dominios del aire, ya no tiene que haber error en el material. ¿De acuerdo? Vamos a materiales y aquí ya no debe haber tachecita y aquí al menos ya tiene que tener el valor de 1, que es la permitividad relativa del aire. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya son los consejos por si alguno tiene algún problema. Y bueno, hasta aquí vamos todo bien. Ahora vamos a empezar con la parte electroestática. ¿Vale? En la parte electroestática tenemos por default valores iniciales, carga nula y shared conversation solid. ¿Vale? Entonces tenemos que aplicar el voltaje. Entonces, ¿cómo aplicamos la sección de voltaje aplicado? Sobre electroestática damos clic derecho y seleccionamos lo que es terminal. Aquí, eso va a ser. Una vez que seleccionemos terminal, aquí le podemos cambiar el nombre, por eso no dice terminal, dice voltaje aplicado, pero aquí sí nos muestra que seleccionamos terminal. Y ahora, ¿qué vamos a seleccionar? Como pueden ver, yo seleccioné los costados de los finger fijos, incluso lo que están dentro de nuestro, bueno, de lo que toca con el material dieléctrico. Para estar seguros de esto, vamos a hacer invisible para que puedan verlo mejor y para que vean que no les estoy mintiendo. A ver, vamos a quitar esto nada más, para que lo vean bien. Voltaje aplicado, y ahí está. ¿Ven? Como son dos secciones, ya que lo divide console por tener una unión con otro dominio. Entonces seleccionamos esta parte igual, los otros dedos fijos están seleccionados ahí. Claro, tú lo puedes agarrar de aquí también, no hay ningún problema, pero pues por experiencia he notado que es más eficaz, es tal vez un poco más exacto colocar las terminales en contacto directamente o casi directamente con el material dieléctrico, y así va a aparecer igual para la tierra aplicada. Pero antes de irnos a tierra aplicada, aquí en tipo de terminales voltaje, hay otro tipo de terminales, pero el que nos interesa es el voltaje, y aquí pusimos el parámetro que definimos en la sección de parámetros, que es BA, ¿vale? Si nada para verificar, aquí está BA, que es nuestro voltaje de 1.38, se lo colocamos aquí también. Y como ven, está en términos de voltios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Ah, sí, la tierra aplicada. Aquí está la tierra aplicada. Es igual, ahora que nada más está en los dedos móviles, ¿de acuerdo? Igual, están pegadas a lo que sería
a nuestra masa, digo, a lo que está pegada a lo que sería nuestro material dieléctrico, que es el aire, ¿sí? Hay una otra cosa que, bueno, tal vez esté por default, pero también es importante tomar en cuenta, es que cuando estemos en electroestática, aquí esté seleccionado todos los dominios, en absoluto todos los dominios, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la parte electroestática. Ahora vámonos a la mecánica de sólidos. ¿Qué hay en la mecánica de sólidos? Bueno, por default está lo que sería el material elástico lineal, el libre 1 y los valores iniciales 1. Eso están por default. Y seleccionamos también todos los dominios. Pero si nos damos cuenta que cuando seleccionamos todos los dominios, no van a aplicarse a lo que sería nuestro aire, ¿vale? Eso es porque es un dominio deformante y pues no aplica aquí la mecánica de sólido, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a agregar aquí? Vamos a agregar clic derecho y primero la restricción fija. Aquí está restricción fija. Una vez que le damos clic, podemos seleccionar de manera manual, aquí está no, pero podemos ponerle a una activación y seleccionar lo que sería lo que es nuestras partes fijas, que son los finger fijos, y también lo que sería nuestro resorte. Como pueden ver, está lo que está en amarillo, que está en cada uno de nuestros resortes. Aquí están acá y todos nuestros finger fijos, ¿vale? Y otra cosa que también es importante es la gravedad para calcular, bueno, para poner nuestra fuerza G. Donde encontramos la parte de gravedad, aquí a ver, vamos a ver, fuerza volumétrica exactamente y en gravedad. Fuerza volumétrica o gravedad. Damos clic derecho y en gravedad podemos seleccionar absolutamente todo, excepto los dedos fijos, que son los que no van a tener esa fuerza de gravedad. No se le va a aplicar, eso no tiene movimiento, están fijas. Pero lo que sería, y tampoco el aire, bueno, ya dijimos que en el aire no aplica para mecánica de sólido, pero todo lo demás sí. Ahora, aquí mismo en gravedad, algo muy importante es esto, la fuerza G, multiplicada por una G-const. ¿Qué es G-const? Es precisamente el valor de nuestra aceleración, que son los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, eso ya tiene ese parámetro, esas unidades. Y es por eso que cuando nosotros colocamos FG, que está aquí en parámetros, no tiene que tener unidades, sino estaría afectando a lo que tiene Gconst y ya no valdría aquí. Es decir, Console tomaría otras unidades, tomaría otras cuentas diferentes y no tendríamos el resultado que nosotros estaríamos esperando. Entonces, mucho cuidado aquí, tener esta observación. Y bueno, se lo aplicamos al eje X porque queremos ver ese desplazamiento sobre el eje X. Claro, si tú lo hubieras diseñado para desplazarlo sobre el eje Y, que también es válido y también se puede, hay que tener en cuenta que hay que hacer una gravedad aplicada sobre el eje Y. Solamente si la han aplicado, digamos, hacia el lado Y. No hay ningún problema, es lo mismo, nada más que para facilidad. El eje X es como que el más entendible, es el que todos pueden captar rápidamente, así que no hay ningún problema en eso. Entonces ya tenemos las físicas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Agregar una multifísica. ¿Cómo agregamos una multifísica? Lo vamos aquí en la parte, la barra de herramientas en física. Aquí agregar multifísica. ¿Vale? Cuando seleccionamos agregar multifísica, nos va a abrir esta ventanita. Y en esta ventanita nos da la opción de meter electromecánica, que es lo que buscamos, o dispositivos piezoeléctricos, ¿vale? Es otra física, otro tipo de estudio que se puede realizar en Console, pero lo que ahorita nos interesa es la electromecánica.
Seleccionamos, agregamos al componente y simplemente nos va a aparecer algo similar a esto. Electromechanical Force. Nada más seleccionarla, asegurarnos que aquí dice mecánica de sólido, electrostática y que están en todos los dominios. ¿Vale? Y bueno, eso sería todo en parte de la física. Ahora viene algo que sí es un poco tardado, es un poco más difícil. Entonces vamos a aplicarlo con más calma. Bueno, entonces vamos a realizar un mallado controlado por el usuario. Aquí está nuestro resultado, pero vamos a mostrar el paso a paso y también podemos confirmar la importancia de el haber seccionado algunas partes, como lo hicimos en SolidWorks. Entonces vamos a empezar. Aquí seleccionamos una malla controlada por el usuario. Como tamaño, bueno, lo dejamos predefinido como normal y deshabilitamos el tetraédrico libre. ¿Cómo lo deshabilitamos? Damos clic derecho y bueno, aquí hay deshabilitar, pero ustedes les va a mostrar la opción de deshabilitar. Una vez deshabilitado, vamos a empezar a crear un primer mapeado. Damos clic derecho sobre malla, en más opciones y mapeado. Seleccionamos y nos va a aparecer mapeado número 1. Este es el mapeado número 1. Vamos a empezar, bueno, en este caso hay muchas maneras de empezar, muchas maneras de hacer el mapeado. Vamos a seleccionar la cara, exactamente la cara de donde fijamos los resortes, los 4, seleccionamos esos contornos y una vez que los seleccionemos, damos clic derecho, bueno, a ver, vamos a poner aquí para ir viendo cómo se va a ir viendo. Seleccionamos esas 4, damos clic derecho sobre mapeado, 1, sobre el mapeado donde estamos y le ponemos distribución. Una vez colocando distribución, vamos a seleccionar los siguientes contornos, que son, bueno, vamos a hacer un poquito más de zoom para que pueda ser un poco más claro, las laterales de las caras que seleccionamos, ¿sale? Ese va a ser para las 4, aquí se lo pueden mostrar, y en mi caso yo lo dividí en 5, es decir, de aquí hacia acá va a haber 5 líneas. Bueno, se va a dividir esta cara en 5. Ponemos control seleccionado. Vamos a alejarnos un poco para ver exactamente. Aquí hay una división. Y bueno, si nos seguimos alejando, vamos a ver que hay más divisiones todavía. Sí. A ver, permíteme tantito. Ahí está. Bueno, ahí se tiene que mostrar lo seleccionado. ¿Sale? Y se divide en 5. Muy bien, una vez que ya tenemos ese primer mapeado, vamos a crear un barrido. Es decir, vamos a hacer que toda la estructura del dominio que queda se divida en la misma. ¿Sale? Es decir, clic derecho, creamos un barrido, ahí sobre el malla 1. Y en barrido nada más seleccionamos, aquí en esta parte, ponemos nivel dominio. A veces se pone por default restante, nos ponemos dominio y seleccionamos esas 4. ¿Vale? Una vez que seleccionemos esas 4, vamos a dar clic derecho y creamos una distribución. Y en la distribución yo lo dividí en 5 también. Ustedes lo pueden dividir en número que le parezca atractivo y le parezca muy bien. Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y en todas tienen 5. Puede haber sido 6, puede haber sido 2 o incluso no pueden ponerla y tal vez no tendrían mayor problema. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a copiar las aristas. Como vemos aquí en copiar aristas, copiamos absolutamente muchas, en muchos lados. Es un proceso para poder simplificar, no está muy, digamos que muy realizado paso a paso, más que copiar arista, porque
como todos tienen el mismo grosor, todos van a tener la misma longitud de arista. Entonces, nosotros, en mi caso, yo copié esta arista que está acá, esta precisamente de acá. Pudo haber sido esta también, no pasa nada, todos tienen la misma arista, mientras sea el lado del ancho. Y en este caso, yo copié en muchos lados. En este caso yo tendría que copiar aquí, ¿sale? Aquí y también en las demás, que sería otro de acá, el del otro lado, y aquí también, ¿sale? ¿Para qué hacer ese copiado de arista? Bueno, pues nada más para poder aplicar otro mapeado en las diferentes partes. Creamos otro mapeado, así como el anterior, clic derecho, más opciones mapeado. Y como puede ver, esta vez seleccionamos. A ver, así. Bueno, vamos a quitar este para que sea un poco más visible lo que vamos a presentarles. Así. Ahí está. Ahora sí, vamos aquí, el mapeado 2 seguía y como ven, seleccionamos esa cara. Recuerden que nosotros seccionamos la estructura y ahora sí el de ese cuadrito. Copiamos la arista que está aquí y se la pasamos al otro lado. ¿Sale? Entonces, nada más con hacer un mapeado, porque como este ya tiene, digamos que puntos para ser mapeado, simplemente damos construir seleccionado y como vemos ya se seleccionó. Ya ya con las aristas que fueron copiadas, ya nada más podemos seccionar o dividir en más nuestro mapeado. Y ya no necesitaría hacer una distribución porque ya viene distribuida. Ahora creamos un barrido donde vamos a barrer todo lo que falta. Solo hicimos un mapeo en una cara, falta todo lo demás. Y bueno, como nosotros ya tenemos una sección en, vamos a decirlo que en X, y ya tenemos una sección en Y, simplemente nada más hay que construir barrido. Ya no es necesario hacer tampoco una distribución y vemos que también ya están divididas nuestro dominio, y eso van a ser para los demás dominios. Está otro de aquí, otro de acá y los dos de acá. Ahora vamos a crear otro mapeado donde vamos a seleccionar absolutamente todos estos de acá. Bueno, aquí está ocultado, de hecho aquí me indica que está ocultado. Para desocultarlo es aquí, reiniciar Hindim, reiniciar el ocultado, por así decirlo, y aquí están todos. ¿Vale? Seleccionamos estas caras y en distribución agarramos las de los laterales. ¿Vale? Podemos ver las horizontales de arriba a abajo y también las dividimos en 5 y ahí está. Ahí va quedando nuestro mapeado de a poco. Pueden ver cómo algunos ya están mostrados algunos puntos, si lo pueden llegar a ver, y es precisamente por el copiado de arista. ¿Vale? Eso ya nos ahorra optimización, sobre todo aquí sobre el árbol de herramientas, y ya no tener algo muy extenso sobre el procedimiento. Bueno, una vez que hayamos mapeado, vamos a correr. Nada más mapeado sobre una cara, ahora vamos a hacer barrido. No es necesario tampoco una distribución. Y ya, tenemos lo que sigue. Otro mapeado, ahora para las esquinas. Recordemos que también están seccionadas. Vamos a acercarnos un poco. Es solamente en una cara, no es en todo, nada más en una cara. Y una vez que ponemos esto, nada más vamos a construir, ya que debo recordar que antes de esto
hicimos un copiado de arista. Obviamente ya esto ya tiene una arista copiada, si no, no podríamos hacer el mapeado. ¿Vale? Eso no lo vayan a olvidar. Es decir, esta arista de acá ya tenía las dimensiones. Nada más faltaba copiar la otra arista para poder ser mapeado. Y después hacemos barrido. El barrido de todas. En las 4 diferentes. 1, 2, 3, 4. Las 4 esquinas. Y construimos. ¿Vale? Sí, es algo un poco talachoso, pero a simple vista parece que es mucho más fácil. Después siguen la longitud exteriores, ¿vale? Tanto uno como en el otro lado, ¿vale? Y ahí si hacemos distribución, no tenemos referencias en la parte de arriba, en las horizontales, y también en mi caso lo dividí en 5. Recuerden, no es necesario el número 5, pueden ocupar otro número que ustedes crean que sea conveniente, necesario, o por estética. A veces eso también nos puede tomar decisiones. Bien, ya tenemos este mapeado, ahora hacemos un barrido de la misma para que también lo tengamos de la parte trasera. Construimos lo seleccionado y ya, ahí vamos. Hacemos otro mapeado, pero ahora tanto aquí como acá y también del otro lado. ¿Qué hay ahí? También hay una sección. Bueno, se seccionó esta parte, como pueden ver aquí y acá. Obviamente se le copió las aristas igual de la misma forma y no es necesario hacer una distribución. Y el barrido de la misma, tanto este como en el otro lado. También seleccionamos y lo construimos. Después viene la parte media de nuestra masa de prueba, tanto aquí como el otro lado también. ¿Sí? Y aquí hacemos una distribución sobre las horizontales también, tanto uno como en el otro. Yo en mi caso, mira, por ejemplo aquí yo lo dividí en 3. Como les dije, no es necesario que puede ser 5, puede ser 2, puede ser 1. Así que eso es decisión del usuario. El barrido, aquí como ves, nada más hay una sección aquí, no agarra esta, agarra aquí hay otra sección, tanto aquí como en el otro lado también. Entonces también construimos aquí. Y después hacemos un mapeado ahora en los laterales, por así decirlo, de nuestra masa de prueba. ¿Vale? Nada más son, digamos que los laterales costados no están en el centro, como pueden ver. No son estos, nada más los laterales, las 4 laterales. Y hacemos una distribución también sobre las horizontales. ¿Vale? Yo también lo dividí en 5. Y ahí la tenemos. Y como todo mapeado tiene, también tiene su barrido. Muy bien. Ya casi terminamos. El mapeado ahora va a ser, bueno, vamos para verlo un poco más claro, vamos a eliminar esta de acá nada más para... no, esta no, a ver. Permíteme tantito, esta y esta. Sí, para que pueda ser un poco más fácil la visualización de lo que hice. Dale. Podemos ver que aquí seleccioné ahora sí la identidad donde choca con el dedo móvil, bueno, los dedos móviles y la parte central. Dale, tanto uno como en el otro. Y también, nada más seleccioné y nada más los divido así, porque nada más tengo secciones sobre las verticales. Si yo quisiera seccionarlos horizontalmente, tendría que hacer una distribución y seleccionar los horizontales. ¿Vale? En mi caso yo lo quise dejar de esta manera y hacemos un barrido también de las mismas para que también agarre todo el dominio. Después finalmente hacemos un barrido de la parte central. Ya como ya tiene X, ya tiene Y, ya tiene todo, no es necesario hacer un barrido, digo un mapeado, ya tiene todas las dimensiones y ya nada más es necesario hacer un barrido. Ahora viene la parte de los dedos, que la parte más, puede ser un poco difícil, interesante, ¿vale?
Bueno, aquí, como pueden ver, seleccionamos lo que sería, bueno, vamos a regresar todo. Primero tendríamos que mapear los fingers fijos, perdón, los fingers móviles. Entonces, vamos a ocultar este dominio para poder visualizar mejor. Vamos a quitar los bloques del aire nada más de este lado para que lo puedan ver. Ah, no, este no. Otra vez. Ahí vamos, uno. Nada más este lado para que sea más rápido. Bien, entonces, mapeado. Agarramos las partes finales de cada uno, en un costado nada más. ¿Sí? Y en el otro, la otra parte restante. Nada más que para esta otra parte restante, puse una distribución y lo dividí en dos. ¿Vale? Para que tenga división de 1, 1 y una micra. Recordemos que la longitud de todo eso es 3. ¿Vale? Entonces, faltó el otro. Bueno, creo que el otro ya se hizo por default. Sí, ya se hizo por default. Entonces, ya ahí tenemos. Y si vemos, está dividido prácticamente en 3. ¿Vale? Eso es muy importante para poder copiar esta arista precisamente con la de acá y no tengamos problemas. Hacemos un barrido, seleccionamos y ahí está. Ahora, ya casi terminamos, vamos con la parte de lo que sería de nuestro aire o nuestro material dieléctrico. ¿Vale? Siempre recuerden que hubo una copia de arista, no lo olviden, lo hicimos desde acá. Arista 1, como todo tiene el mismo ancho, se copian las aristas. Es decir, en el lado donde no se ha mapeado, ahí se tiene que colocar la arista. Ustedes lo pueden hacer paso por paso para que no haya complicaciones. Y en mapeado seleccionamos las caras de nuestro aire. Ya después hacemos barrido del aire, de los aires, los bloques de aire, mejor dicho. Ahí está. Y como pueden ver, aquí ahora hicimos dos aristas, ya diferentes. ¿Por qué? Porque ya no van a ser las mismas aristas. Y es aquí donde yo les decía. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas dos. De hecho, aquí son dos, no es solo uno, son dos, por eso muestran dos. Son dos diferentes aristas. Y la vamos a copiar, en las aristas fijas, de los dedos fijos, pero de que están a los costados, arriba y abajo. El del medio no, nada más arriba y abajo, como se puede ver a continuación. Y bueno, y otra copiada de arista, pero ahora, a diferencia del otro, ya no agarramos todo, sino nada más esta parte donde están dos, y se lo vamos a copiar las interiores, arriba y abajo, y el medio, el dedo medio fijo de nuestra estructura. De arriba abajo, tanto en un lado como en el otro. Ya cuando tengamos esto, hacemos un mapeado y seleccionamos todo, excepto la del medio, excepto con la que está en contacto directo con el aire. Pero seleccionamos todas las caras que faltan y nada más damos construir. Ya no es necesario hacer una distribución porque copiamos todas las aristas en todos los lados posibles de nuestro finger. Y finalmente un barrido, donde seleccionamos también todos los fingers fijos, y ahí está. Es un procedimiento así largo, tedioso, no es la única manera, hay maneras de hacerlo. Y bueno, nada más para fines de video, pues pueden hacerlo de esa manera o guiarse de esa manera. Y bueno, ya terminamos nuestra malla. Y para verificar que realmente tenemos una malla muy buena, damos clic derecho en malla 1, estadística, y vemos que la calidad media de elemento, mínima de elemento y media es de 1, con 955 elementos. Entonces todo está muy bien. Ahora, en el estudio estacionario, ya estamos por concluir. Entonces, ¿qué hacemos en el estudio estacionario? Vamos a
trasladarnos hasta donde dice barrida auxiliar. Seleccionamos barrida auxiliar. Aquí en nombre de parámetro utilizamos el parámetro de la fuerza G, lo que nosotros pusimos en la sección de parámetros. El rango de 0 a 5G es una propuesta que se da hasta 5G. Podemos seleccionar esta parte y dar un método de entrada de pasos, empezar de 0. Bueno, aquí está de punto 1, pero debería ser de 1. Es algo que se guardó, ya lo tiene guardado y tiene que llegar a 5, ¿vale? Para tener este rango de acá. Le damos a agregar si es que no tiene nada, y si en dado caso tuvieran aquí un valor, lo pueden reemplazar. En mi caso yo lo puedo cancelar, no pasa nada, aquí ya lo tengo yo. Y aquí, ojo, es algo de experiencia, unidad de los parámetros, no ponerle nada, ni un valor. ¿Por qué? Recuerdan que aquí en mecánica de sólido, en gravedad, está G-cons, donde ya tiene definido una unidad. Si nosotros aquí colocamos una unidad, COMSOL lo tomará en cuenta y hará otros tipos de cuenta. Yo, ya por un error humano, le puse G, la letra G, literal, pensando yo que esto es nada más para que se demuestre aquí en mi simulador. Pero no, COMSOL también lo toma en cuenta. Y si ustedes se dan cuenta o investigan, la G es de gramos. Entonces ahí COMSOL puede hacer algo extraño, algo raro, y de hecho así me pasó. Entonces yo les recomiendo que precisamente no coloquen nada aquí tampoco en la unidad de los parámetros, solo para la fuerza G. Si fuera para voltaje, aquí le tienes que poner la unidad de voltios, si fueran metros, aquí la unidad de metros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es muy importante. Y otra cosa que también les quiero compartir, si es que les llega a ocurrir, si no, pues bueno, no es necesario. A veces el sistema te marca que tiene algún error porque no se calculó en cierto grado de libertad a la hora de calcular el estudio. Entonces, ¿qué les recomiendo? Aquí hay una digamos una herramienta que se llama completamente acoplado que puede solucionar muy bien este problema. ¿Cómo lo coloco? Aquí en, vamos a ver, solución, clic derecho, no, aquí no es, vamos a resolvedor estacionario, clic derecho, ándale, está aquí, clic derecho en resolvedor estacionario 1, completamente acoplado, solamente seleccionen y les resuelve ese problema. A mí me resolvió este problema, entonces también es un consejo. Y otro más, ahorita que ya me estoy acordando, vamos a buscarla. Aquí debe ser en directo. Vamos a ver. No, en directo no es. Ya no lo encuentro. Ah, aquí está. Aquí mismo en resolvedor estacionario. Muy bien. Inicialmente aquí te muestra que tiene 0.000001, más o menos, aproximadamente. Entonces, ¿en qué momento cambias ese valor? El error, si es que tú ya le das calcular, te sale que hay una solución, hay un problema, hay algo donde dice que es mayor a la tolerancia relativa. Así te lo dice. Tal parámetro, te aparece entre paréntesis un valor, por ejemplo 0.2, es mayor que tu tolerancia relativa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aumentar la tolerancia relativa. En mi caso yo lo llegué hasta 1. Tuve estos problemas también y bueno, también así lo pude solucionar. Son dos consejos que tal vez ustedes pueden experimentar mientras están haciendo sus estudios. Entonces, bueno, ya una vez que tengamos todo esto, ahora sí le damos calcular y esperamos todo lo que tenga que hacer COMSOL. ¿Sale? Bueno, aquí ya no me lo marca, pero de acuerdo a lo que yo recuerdo, esto me duraba aproximadamente
2 a 3 minutos. La simulación es algo un poco largo. Tal vez si yo hubiera tenido una malla por física me duraría un poco más. Quién sabe. Entonces, la malla por usuario es muy buena para cuando tenga esas estructuras muy complejas. Es muy recomendable. Y bueno, vamos a ver los resultados. Ya prácticamente es la parte de nuestras conclusiones y resultados. Bueno, finalmente vamos a mostrar resultados, algunas conclusiones, ya hablando de teorías, sobre nuestra simulación realizada. Bueno, por default, el sistema te muestra el potencial eléctrico, ¿vale? Es decir, ya la parte electrostática de nuestro sistema. Como podemos ver, bueno, si nosotros nos vamos al plano XY, creo que sería un poco más visible, podemos notar aquí cómo nuestros dedos fijos que estaban polarizados con la terminal tienen el valor aquí de nuestro valor aplicado, que era más o menos 1.3 voltios, ¿vale? Y lo que sería nuestro finger móviles, nuestra masa de prueba, es la Tierra, es decir, 0 voltios. Si nos acercamos a lo que sería un finger móvil y un finger fijo, vemos cómo se distribuye el campo eléctrico, el potencial, sobre lo que sería nuestro material dieléctrico, que es el aire. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver nuestro potencial eléctrico a los 5 fuerzas G. Ahora, la capacitancia, ese es un gráfico creado, un gráfico 1D. Podemos ver aquí los 5G, 1, 2, 3, 4, 5, y cómo va variando mientras aumentamos la aceleración. Vemos que precisamente está a los 8, bueno, en este caso por menos 16 faradios, estamos hablando de 0.8 femtofaradio, ¿vale? Y si vemos nuestra estructura, precisamente, bueno, nos estamos acá solo para observar, tiene 8, para decir 8 capacitores, por así decirlo, ¿no? 1, 2, 3, 4 arriba y 4 abajo. La suma de esas nos da precisamente los 0.8 femtofaradios. Entonces, por así decirlo, estamos bien en términos de capacitancia y en cuanto a la variación, ¿vale? Todo está bien. ¿Cómo creamos esta gráfica? Bueno, si nos vamos acá en resultado, clic derecho un grupo gráfico 1D y nos va a aparecer un valor aquí 1D. Aquí mismo damos clic derecho y seleccionamos global. Ya cuando estemos en global, podemos aquí en la crucecita o aquí reemplazar expresión. Nos vamos a lo que es electroestática, terminales y aquí capacidad de Maxwell. Seleccionamos, doble clic, lo que sea, y aquí nos tiene que aparecer y ya nada más damos gráfico y nos tiene que aparecer exactamente esta gráfica. Muy bien, ahora el desplazamiento, aquí es un desplazamiento en 3D. Tal vez esto nada más es una visualización en general. Podemos ver que se desplaza más sobre la masa de prueba, incluyendo los dedos fingers. ¿Vale? Aquí podemos ver que son un desplazamiento máximo y desplazamiento mínimo. Está precisamente sobre nuestras restricciones, nuestras partes fijas, tanto de resorte como de nuestros dedos fijos. Ahí está. Y si observamos aquí también el máximo valor de 0.05 micra, ¿sale? Pero eso es cuando tenemos los 5G. Aquí lo que nos importa es ver a 1G. Entonces si vamos acá y lo ponemos por ejemplo de A1, lo graficamos, es de 0.01 y un poco más. Y si se acuerdan, nosotros establecimos que nuestro desplazamiento a 1G sea 0.01 o 10 nanos. Entonces,
podemos decir que nuestros resultados son favorables, están bien hechas. Y entonces, ¿cómo creamos esta gráfica? Bueno, en resultado clic derecho, grupo gráfico 3D, nos va a mostrar este que está acá, nada más cambiamos el nombre. Y aquí mismo damos clic derecho y colocamos superficie. Dale, una vez que colocamos superficie, seleccionar aquí superficie. Muy bien, ya nada más vamos acá otra vez, reemplazar, vamos a mecánica de sólidos. Mecánica de sólido vamos a desplazamiento y campo de desplazamiento, y va a ser en X, ya que nosotros aplicamos la fuerza G sobre el valor de X, por lo tanto tenemos que utilizar el campo de desplazamiento en U, o sea, en componente X. Ya con esto seleccionamos gráfico y ya podemos analizar el movimiento de nuestra estructura. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí nada más son algunos detalles para ver la deformación, factor de escala. La deformación nos damos aquí clic derecho sobre superficie y aquí debería aparecer deformación. Bueno, no está aquí, que supongo que como ya está, les debería aparecer a ustedes. Y podemos ver la exageración, por así decirlo, si queremos ver cómo se desplaza nuestra estructura. Y aquí para ver los máximos y mínimos, aquí clic derecho sobre el desplazamiento, más gráfico, y aquí está max y min point, ¿vale? Punto máximo y punto mínimo. ¿Vale? Ahora, para ver muy bien en una gráfica 2D, aquí el desplazamiento en X, vemos exactamente que cuando estamos a 1, a un G, está casi 0.01 micra, es decir, 10 nano. A los 2 está 0.2, a los 3 está casi 0.3, 4.4 y 5, bueno, llega hasta 0.55, casi 5.05, es decir, a los 50 nano. Podemos decir que nuestros resultados confirman nuestro diseño, nuestra metodología de diseño presentada. Entonces, podemos decir que nuestra simulación ha sido un éxito. ¿Cómo creamos nuestro desplazamiento en 1D? Bueno, igual, clic derecho, grupo 1D, y aquí cambiamos nada más el nombre y ponemos punto gráfica. Es importante, punto gráfica. ¿Qué estamos graficando? Un punto sobre la estructura. Aquí habilitamos, en este caso yo habilité este punto justo donde está el origen, por eso yo decidí agarrar este como origen y decidí también tomar este como punto de referencia de desplazamiento. Ya nada, damos gráfico y aparece nuestra gráfica lineal. Muy bien, y finalmente la tensión, es decir, el esfuerzo de von Mises, newton sobre metro cuadrado. Como podemos ver, donde se concentra más la tensión está, por así decirlo, chocando a nuestra masa de prueba, ¿vale? Incluso la masa de prueba contiene una ligerísima tensión. Ya toda la masa de prueba no tiene tensión, es decir, la tensión está sobre nuestra K, o sea, nuestro resorte. Y eso es lo que se espera, ¿no? Que nuestro resorte reciba esa tensión, ese desplazamiento, este cambio de deformación. ¿Y cómo lo hacemos? Igual, clic derecho sobre el resultado, damos grupo gráfico D, cambiamos el nombre y clic derecho y ponemos superficie. Y aquí en superficie vamos acá, igual, vamos a mecánica de sólidos. En mecánica de sólidos nos vamos a ir hasta tensión, aquí está la tensión. Y en tensión nos vamos a ir aquí donde dice tensión von Mises. ¿Vale? Así creamos, damos doble clic, claro, y graficamos. Y así obtenemos nuestras diferentes gráficas 3D, 1D. Entonces, eso sería, por decir, los resultados, las conclusiones con las que llegamos en teoría para este diseño en COMSOL. Bueno, algo más que
puedo agregar también a lo que se aprendió durante este proceso de simulación del acelerómetro MEMS es que, bueno, el diseño no tiene un camino fijo, hay varias maneras de hacerlo. Como diseñador es importante establecer una metodología propia para ser útil en próximos trabajos, pero como lo mencioné, no hay un solo camino, puede haber varias maneras para solucionarlas. Tal vez alguien más tenga una idea mejor a la que yo presenté. No fue tan lineal lo que hice. Al principio intenté otras cosas, otros caminos. Tal vez me limité un poco. Por ejemplo, el caso de los resortes. Yo me había concentrado mucho en agarrar los craft legs. eh, y vimos que eran dimensiones muy grandes. Entonces, sí es recomendable también buscar otras propuestas, otras formas, otras maneras y no solo estancarse en uno. También es importante, eh, en el caso del acelerómetro, bueno, del diseño, la metodología, checar muy bien lo que es tu distancia de desplazamiento y tu voltaje crítico. Creo que eso es lo más primordial a, a comparación de buscar, digamos que las estructuras, las dimensiones de todas tus piezas de tu estructura. Porque como yo tuve que aprender, hubo algunos fallos en console, pero no se debían tanto a mi mallado o si había algún problema de cálculo en cuanto a mis dimensiones, sino que es por la física. Es decir, cuando yo tenía un desplazamiento en X un poco mayor a lo que les mostré y quería aumentar mi fuerza G, ahí me di cuenta que podría haber errores hasta llegar, por ejemplo, a los 2 o a los 3 fuerzas G, porque superaba mi voltaje crítico. Entonces, son temas que si uno te da cuenta mientras está en la práctica, eso es una simulación. Ahora imagínense cuando sea un diseño en la vida real. Entonces, fue una experiencia, sí, al inicio algo duro, tal vez no fue tan fuerte a comparación de otras, pero sí deja algo que aprender, ¿no? O sea, desde aprender a utilizar el console, es un simulador nuevo para mí, seguramente nuevo para muchos, entenderlo, comprenderlo, pero aquí lo más importante es ver y sentir cómo es el proceso de un diseñador. No todo es lineal, sino que cuando llegas a una parte, a veces tienes que regresarte para corregir ciertas cosas, incluso hasta para mejorarla. Entonces, fue una experiencia, vamos a decirlo que una buena experiencia, un buen aprendizaje que se tuvo que agarrar y bueno, a realizar una estructura MEMS, algo que está hecho en la vida real, algo que se aplica en la vida real, no solo en automóviles, como lo presenté, sino algo más cotidiano como son los celulares. Ahí también hay MEMS, hay acelerómetro. Obviamente no solo son las únicas estructuras, hay mucho más. Entonces, uno como diseñador, uno como estudiante, es importante también comunicar, compartir la información, las experiencias, hablarlo con tus compañeros, amigos, incluso con tus profesores, profesora, de caso, que te ayudan también a analizar lo que has estado aprendiendo. Entonces, pues sin más preámbulos, muchas gracias por prestar atención a este video. Ya, entonces, hasta luego.